La pantalla del ordenador brillaba en la habitación silenciosa. Su luz fría iluminaba el rostro tenso de Antonio. Su respiración era corta y entrecortada. Cada inhalación parecía absorber una ola de emociones caóticas. La mano que descansaba sobre el ratón temblaba ligeramente. Cada dedo parecía haber perdido su fuerza mientras hacía clic para ver los siguientes fragmentos de vídeo grabados. La habitación, que solía ser un refugio tranquilo para la familia, ahora se sentía sofocante. Como si el aire hubiera sido absorbido por el peso de la verdad que estaba saliendo a la luz. En los primeros segundos, Antonio vio la vida cotidiana reflejada en la pantalla, imágenes familiares de María limpiando la casa. Los niños corriendo y jugando alegremente. Eran momentos que parecían inquebrantables. Una sinfonía suave de felicidad sencilla. Su corazón se calmó. Un leve alivio se filtró en su mente abrumada. Tal vez había exagerado. Tal vez todo era solo un malentendido. Una inquietud innecesaria. Pero esa sensación de paz no duró mucho. Cuando el siguiente vídeo comenzó a reproducirse, la respiración de Antonio se detuvo. Como si el tiempo también se hubiera congelado. En el encuadre apareció un hombre. Sin lugar a dudas. Sin máscaras. El rostro del hombre que había atormentado su mente durante días. Pero esta vez, la verdad era demasiado clara. Imposible de negar. Ese hombre estaba con María. En el mismo dormitorio de Antonio. El lugar que alguna vez fue el espacio más sagrado de su vida matrimonial. Estaban cerca. Demasiado íntimos. Como si el mundo a su alrededor no existiera. Todo el cuerpo de Antonio se quedó rígido. Incapaz de moverse. Una sensación de parálisis se extendió desde sus pies hasta la cima de su cabeza. Su corazón latía tan rápido que parecía fuera de ritmo. Cada latido como una cuchilla que se hundía profundamente en su pecho. Intentó tragar la ola de emociones intensas que se acumulaban en su interior. Pero fue en vano. Ante sus ojos estaba la traición hecha visible. Cada fotograma como flechas que atravesaban todas las ilusiones en las que alguna vez confió. El tiempo parecía pasar más lento que nunca. Cada segundo se alargaba como una tortura. Cada imagen se grababa en su memoria como cicatrices imborrables. Intentó obligarse a apartar la mirada de la pantalla. Pero no pudo. Sus ojos estaban pegados a lo que estaba ocurriendo. Como si una parte de él necesitara presenciarlo todo. Necesitara ver el fondo de este dolor para enfrentarlo. Pero cuanto más miraba, más sentía que una parte de su alma se rompía. Cayendo en pedazos en un abismo sin fin. La habitación alrededor de Antonio parecía girar. Todo perdía la estabilidad que alguna vez tuvo. Ya no podía sentir la familiaridad de su hogar. Ya no lo reconocía como el refugio construido con amor y confianza. La habitación ahora se había convertido en la escena del crimen de la traición. Donde cada objeto, cada rincón, se transformaba en evidencia viva del dolor que estaba soportando. La ira se desbordaba. Intensa e incontrolable. No era solo la ira dirigida hacia María o hacia aquel hombre, sino también una furia dirigida hacia sí mismo. Por no haberlo notado antes. Por haber confiado de manera ingenua. Era una sensación de frustración acumulada. Una humillación y un dolor que lo desgarraban en pedazos. Pero en medio de la tormenta de emociones caóticas, algo dentro de Antonio lo mantenía firme. No era el perdón. Ni el olvido. Sino una necesidad intensa de comprender. De enfrentarse a la verdad. Por dolorosa que fuera. Entre todo lo que se había roto. Sentía un pequeño rayo de luz. Una sensación de que la verdad, aunque cruel, debía salir a la luz. Mientras Antonio miraba fijamente la pantalla. Sabía que a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también en ese instante,
Se dio cuenta de que debía enfrentarse. Debía atravesar la oscuridad para encontrar la luz. Incluso si ese camino estaba lleno de heridas profundas. Hola. Hola. Hoy exploraremos una historia más allá de la imaginación. Prepárense porque hoy tenemos una historia realmente fascinante. Vamos. Siéntense. Relájense. Cuiden su salud con una taza de agua tibia y quédense hasta el final del vídeo. Antonio se sentía emocionado de tener toda la casa para él solo. Algo que no había sucedido en muchos años. Su esposa, María. Finalmente se tomó unos días libres para llevar a los niños a unas vacaciones en la playa. Ella había planeado cuidadosamente para brindarles a los niños una experiencia inolvidable. Mientras tanto, Antonio estaba ocupado con el trabajo en casa. Pero la idea de la tranquilidad era casi como una recompensa valiosa. En la primera noche solo, mientras terminaba algunos trabajos, Antonio escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, vio a Pablo, su vecino, que parecía más entusiasmado de lo habitual. Pablo era el tipo de persona que siempre observaba todo a su alrededor. Y sin rodeos. Comenzó a hablar sobre la reciente instalación de cámaras de seguridad alrededor de su casa. Hoy en día, la protección de la seguridad es muy necesaria, dijo Pablo con una expresión seria. Subrayó la importancia de proteger el hogar y sugirió que Antonio también debería hacerlo. Especialmente estando solo en casa. Al principio, Antonio pensó que la idea era un poco exagerada. Después de todo, el vecindario de Salamanca era bastante tranquilo. Y todos se conocían. Pero Pablo fue muy persistente. Contando historias de amigos que habían enfrentado situaciones no deseadas y enfatizando que prevenir nunca está de más. La seguridad nunca es excesiva. Amigo. ¿Quién lo diría? Instalar cámaras da mucha tranquilidad. Enfatizó Pablo con una mirada seria. Después de una pausa, Antonio comenzó a reflexionar. Aunque todavía dudaba. No podía ignorar las palabras de Pablo. La idea de que alguien pudiera entrar a su casa sin que él lo supiera lo empezó a inquietar. Con María y los niños fuera. Tal vez debería considerar esto con mayor seriedad. Esa noche, comenzó a buscar modelos de cámaras de seguridad en Internet. Rápidamente encontró un modelo de Xiaomi que permitía monitoreo en tiempo real desde el teléfono. Sintiendo la necesidad de actuar con urgencia, Antonio lo compró de inmediato, pensando que sería una forma adicional de garantizar su tranquilidad. Cuando las cámaras llegaron, Antonio dedicó toda la tarde a instalarlas. Revisó cada una con cuidado, ajustando los ángulos y colocándolas para cubrir las entradas, el garaje y otros puntos importantes. Una vez que todo estuvo en funcionamiento, verificó la aplicación para asegurarse de que todo operara correctamente. Satisfecho con la configuración, sintió alivio. Como si hubiera hecho lo suficiente para proteger su hogar. Pero en su entusiasmo y prisa por instalar todo, Antonio olvidó un detalle importante: no le había contado a María sobre las cámaras. Los días pasaron rápidamente. Y Antonio no podía esperar para volver a ver a María y a los niños. Cuando regresaron, la casa cobró vida. Las risas de los niños resonaban por los pasillos. Y el aroma de la cena que María preparaba llenaba el aire, trayendo una sensación de calidez y paz que él adoraba. Antonio sintió su corazón cálido. Como si la ausencia temporal hubiera hecho que el reencuentro fuera aún más dulce. Cuando la vida volvió a su ritmo habitual, todo parecía regresar a la normalidad. Los niños iban a la escuela cada mañana. Y Antonio y María compartían el tiempo entre las tareas diarias y las tranquilas noches juntos, viendo películas o conversando en el balcón sobre cuánto se habían extrañado. Sin embargo, un martes por la mañana, mientras revisaba correos electrónicos en el trabajo,
Antonio recordó las cámaras que había instalado. Por curiosidad, abrió la aplicación de monitoreo por primera vez desde que su familia había regresado. No esperaba nada fuera de lo común. Solo quería verificar que las cámaras siguieran funcionando bien. Tan pronto como accedió a las grabaciones, una imagen llamó su atención: un hombre desconocido entrando a la casa. El registro de tiempo mostraba que el incidente ocurrió mientras los niños estaban en la escuela y María, en teoría, debería estar en casa. Intentó recordar si María había mencionado a alguien que fuera a hacer reparaciones. Pero no se le ocurrió nada. El hombre no parecía un técnico ni alguien familiar. Y su comportamiento hizo que Antonio se sintiera intranquilo. Antonio revisó el vídeo varias veces, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez era alguien de la compañía de agua o un electricista, pensó, tratando de calmar los pensamientos que se acumulaban en su mente. Pero había algo en la grabación que le generaba una profunda inquietud. La forma en que el hombre desconocido se movía por la casa. Como si conociera cada rincón. No dejaba de rondar en la mente de Antonio. Antonio trató de apartarlo, diciéndose a sí mismo que tal vez solo era un malentendido. Algo sin importancia. Pero la sensación de incomodidad no abandonaba su mente. A pesar de ello, una pequeña duda comenzó a surgir en la mente de Antonio. Esa noche, no le dijo nada a María, optando por descartar la sospecha y decidir observar más. Revisando las grabaciones de los días siguientes. Al final, podría ser que no hubiera nada fuera de lo común. Antonio intentó ignorar lo que había visto en las grabaciones. Pero la duda persistente no lo dejaba en paz. Constantemente buscaba razones lógicas para explicarlo, tratando de convencerse de que debía haber una explicación razonable. Sin embargo, la sensación de inquietud era como una sombra siempre presente. Y no podía dejar de pensar en el hombre misterioso en momentos inesperados. Como si una parte de su mente no pudiera descansar hasta saber exactamente qué estaba ocurriendo. 2 días después, como parte de su nueva rutina, Antonio volvió a revisar las grabaciones. Se sintió aliviado al no encontrar nada fuera de lo común en la mayoría de los vídeos. Sin embargo, al llegar a la grabación de esa mañana, la sensación de incomodidad regresó. Ese hombre volvió a aparecer en la casa de Antonio, moviéndose con la misma naturalidad, como si estuviera completamente familiarizado con todo. Esta vez, Antonio no pudo ignorarlo más. Observó cuidadosamente cada detalle de los movimientos del hombre extraño, su forma de caminar, cómo miraba a su alrededor, sus pasos lentos y deliberados. Este no era alguien que venía a reparar algo o a realizar algún trabajo. Cuanto más observaba, más extraño y confuso se volvía el escenario, dejando en Antonio la sensación de que algo serio estaba ocurriendo. Algo que ya no podía ignorar. La situación parecía exigir más que una simple observación pasiva. Antonio necesitaba saber exactamente qué estaba pasando para sentir que tenía el control de la situación en su propia casa. Con una determinación silenciosa, Antonio decidió reforzar el sistema de vigilancia. Esa noche, instaló más cámaras en posiciones estratégicas, una en la sala de estar, donde Pablo parecía estar muy cómodo, y otra en el dormitorio de Antonio, como si estuviera listo para descubrir lo que estaba ocurriendo. Fuera lo que fuera. Y una vez más, no le dijo nada a María. En el fondo, Antonio sabía que necesitaba presenciar todo por sí mismo antes de levantar sospechas o alarmas innecesarias. Era como un instinto que lo guiaba. Una necesidad de resolver el misterio que parecía estar relacionado no solo con su casa, sino también con todo lo que creía saber sobre su vida. Mientras ajustaba las cámaras, Antonio sintió el peso de esta decisión. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas.
Con las nuevas cámaras instaladas, Antonio sentía como si hubiera colocado ojos vigilantes en cada rincón, listos para revelar cualquier cosa oculta tras esos encuentros misteriosos. Sabía que las respuestas llegarían, tarde o temprano. Y aunque deseaba saber, también sentía un extraño temor por lo que podría descubrir. Los días pasaban lentamente y en silencio, como si toda la casa estuviera envuelta en una tensión invisible. Antonio intentaba mantener su rutina diaria y comportarse con normalidad frente a María. Pero su mente siempre estaba enfocada en las cámaras, como un imán atraído hacia un enigma oscuro. Finalmente, después de una semana, cuando los niños estaban en la escuela y la casa estaba vacía, Antonio decidió que era momento de revisar las grabaciones. Se sentó frente a la computadora. Respiró profundamente y comenzó a examinar cada vídeo. Al principio, no había nada fuera de lo común. Veía a María cuidando la casa, a los niños jugando, y los pequeños detalles que componían la vida cotidiana de la familia. Fue un alivio, casi suficiente para convencerlo de que tal vez había reaccionado de manera exagerada. Pero cuando llegó al vídeo de esa mañana, la sensación de tranquilidad se desvaneció. Ante sus ojos apareció una imagen que nunca habría imaginado: Fernando había vuelto a aparecer. Pero esta vez, la escena era clara e innegable. Antonio miraba fijamente, sin poder creer lo que veía, cuando observó a Fernando y María juntos, en su propia habitación, en su propia cama, en una intimidad que hizo que cada célula de su cuerpo estallara en sorpresa y dolor. Antonio sintió que cada segundo se alargaba interminablemente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Cada detalle se grababa en su mente como una cicatriz, sabiendo que nunca podría borrarlo. La habitación parecía girar a su alrededor, y necesitó un momento para calmarse, para comprender que esto no era una pesadilla. Era la realidad, grabada, sin dejar espacio para la duda. La traición había sido expuesta, y Antonio se sentía tanto decepcionado como furioso, como si una tormenta de emociones estuviera a punto de estallar dentro de él. Antonio no podía apartar la vista de la pantalla, observando la escena con una amargura creciente, como si cada segundo que pasaba despojara una parte de lo que alguna vez conoció sobre sí mismo, sobre su vida y todo lo que había construido junto a María. El dolor de descubrir la verdad seguía ardiendo en su interior mientras decidía enfrentarse a María. Sabía que no podía ignorarlo. No podía fingir que todo seguía igual. Esas imágenes se habían grabado profundamente en su mente. Cada detalle, cada movimiento como una herida abierta que dolía con cada recuerdo que volvía. Necesitaba respuestas. Necesitaba una explicación. Aunque sabía en el fondo que nada podría realmente aliviar lo que sentía. Antonio esperó hasta que los niños salieron de casa, intentando mantener la calma. Cuando María regresó después de llevar a los niños a la escuela, encontró a Antonio de pie en la sala con una expresión que nunca antes había visto. Sostenía el teléfono en la mano, con los dedos casi temblorosos. Y sus ojos, que siempre habían sido cálidos, ahora eran fríos y distantes, como si ella fuera una desconocida. María lo miró con curiosidad, pero la ligera sonrisa en su rostro se desvaneció cuando Antonio, sin decir una palabra, le mostró un vídeo. El silencio en la habitación era pesado, abrumador, mientras las imágenes en la pantalla se desplegaban ante los ojos de María. Su expresión cambió: primero fue de sorpresa, luego de vergüenza, y finalmente de desesperación. Comenzó a llorar, con lágrimas cayendo por su rostro, y sus disculpas se entremezclaban con sollozos. Antonio, perdóname. Yo no sé cómo sucedió esto. Fue solo un momento de debilidad. Algo que no significó nada.
Yo nunca lo volveré a hacer. Lo juro. Por favor. Créeme. Suplicó ella. Con la voz quebrada y los ojos llenos de súplica. Intentando encontrar un poco de compasión en ese rostro cerrado. Pero Antonio solo la miró en silencio. Sin responder. Dejando que cada palabra de ella resonara en el aire sin eco alguno. Antonio había escuchado suficiente. Había visto suficiente. No importaba cuánto suplicara María. No importaba cuánto llorara o intentara explicar. Antonio sabía que algo entre ellos se había roto. Algo que no podía repararse. María continuó hablando. Aferrándose a la última oportunidad de reconciliación. Diciendo que fue solo un error. Que aún amaba a Antonio. Que eso no significaba nada para ella. Pero Antonio la miraba con dolor e incredulidad. Pensaba en todas las promesas que se habían hecho. En cada momento en que confió en ella sin dudar. Y el sentimiento de traición era tan profundo que cualquier excusa era como otra puñalada en su corazón. Finalmente. Antonio habló. Con una voz baja pero llena de una determinación que ella nunca antes había escuchado. Dijo que no podía aceptar esto. Que no había forma de borrar lo que había visto. Ni de fingir que nada había pasado. No estaba allí para juzgar ni para discutir. Solo para dejar claro que la confianza entre ellos se había roto. Y para él. No había camino de regreso. María se desplomó en el suelo. Llorando desconsoladamente. Con el rostro enterrado entre sus manos. Pero Antonio. Con el corazón destrozado. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Sabía que este era el final de una etapa de su vida. Una etapa que había construido con amor y dedicación. Ahora desmoronada por algo que ella insistía en llamar insignificante. La decisión estaba tomada. Y aunque cada paso hacia adelante le traía un dolor indescriptible. Antonio sabía que el divorcio era la única salida. En los días siguientes. La casa parecía estar envuelta en un silencio casi tangible. Como si cada pared soportara el peso de las palabras no dichas y las promesas rotas. María intentó explicarse de todas las maneras posibles. Pero Antonio se mantuvo firme en su postura. Apenas reconocía su propia vida y evitaba mirar a quien alguna vez fue el gran amor de su existencia. Mientras ajustaba los procedimientos del divorcio. Antonio decidió investigar sobre el hombre que había irrumpido en su hogar de manera irrespetuosa. Todo lo que sabía era que ese rostro se había grabado profundamente en su memoria. Pero pronto. Un nombre surgió a través de rumores e información que recopiló de conocidos en común. El amante de María no era otro que Fernando. Un ginecólogo reconocido en la ciudad. La ironía y lo absurdo de la situación casi resultaban insoportables para Antonio. Antonio no podía creer la verdad que se desplegaba ante sus ojos, Fernando. Un médico famoso y respetado. Quien había jurado los principios de la medicina. Utilizaba su posición para construir una fachada de prestigio mientras cruzaba límites de manera traicionera y despreciable. Lo peor de todo. Antonio pronto descubrió que Fernando también tenía una familia. Con niños pequeños. Viviendo en una aparente estabilidad similar a la que Antonio había tenido. La sensación de indignación de Antonio se transformó gradualmente en un propósito más profundo. Casi como una misión. Ya no se trataba solo de su dolor personal. Sino de un deseo vehemente de reclamar justicia. De exponer lo que él consideraba una ofensa inaceptable. Fernando. Quien parecía tenerlo todo, respeto. Familia. Una carrera estable. Había pisoteado los valores más sagrados en la vida de Antonio y su familia. Sin embargo, el peso de esta información era demasiado grande para soportarlo solo. Antonio comenzó a reflexionar sobre el impacto que tendría revelar esta verdad. Cada pensamiento era como una espada de doble filo. Una elección entre preservar la dignidad y la privacidad. O exponer al mundo la verdad sobre lo que Fernando había hecho.
Sabía que revelar la verdad traería consecuencias profundas. No solo para él, sino también para María y la familia de Fernando, quienes tendrían que enfrentar el dolor de la traición. Al igual que él. A través de los días, Antonio sintió cómo aumentaba la opresión junto con un deseo casi incontrolable de revelar toda la verdad. La imagen de Fernando. El hombre que había entrado en su hogar y destruido su vida. No abandonaba la mente de Antonio. Era como una sombra persistente, recordándole todo lo que había perdido y los momentos que nunca podría recuperar. En una noche tranquila, mientras revisaba las grabaciones por última vez, Antonio tomó una decisión. Sabía que no se trataba solo de exponer una relación inapropiada, sino de revelar la verdadera naturaleza de ese hombre. Antonio creía que si Fernando era capaz de hacer algo tan despreciable sin mostrar remordimiento, no merecía el respeto y la confianza que su posición le otorgaba. Con determinación, Antonio seleccionó los fragmentos de vídeo más claros. Aquellos que no dejaban lugar a dudas de que el hombre en la cama con María era Fernando. Cuando el vídeo estuvo listo, Antonio sintió una mezcla de remordimiento y resolución. Sabía que compartir esa grabación desataría un escándalo que afectaría no solo a Fernando, sino también a María, a él mismo y a la esposa de Fernando, quien vivía en la ignorancia sobre el hombre con el que se había casado. Pero en el fondo, Antonio sentía que era lo correcto. Que la verdad debía salir a la luz sin importar el precio a pagar. Al publicar el vídeo, Antonio no añadió ningún comentario. Ni explicaciones. Sabía que esas imágenes hablarían por sí solas. Sin necesidad de palabras adicionales para describir la cruda realidad que habían capturado. En cuestión de minutos, el vídeo comenzó a difundirse. Fue compartido, comentado y se propagó rápidamente hasta volverse imposible de ignorar. Fernando, quien alguna vez fue un nombre respetado en Salamanca, comenzó a ver cómo su vida se desmoronaba rápidamente. De la misma manera en que él había entrado y destruido la vida de Antonio. En los días siguientes, las consecuencias para Fernando fueron devastadoras. Los pacientes que confiaban en su trabajo cancelaron sus citas. Las clínicas lo despidieron. Y tuvo que enfrentarse a las miradas acusadoras y desconfiadas de una comunidad que antes le había otorgado un gran respeto. La esposa de Fernando, tras ver el vídeo, abandonó la casa junto con sus hijos, negándose a volver a mirarlo. Antonio observó desde la distancia, sintiendo un alivio mezclado con amargura. Sabía que el dolor de ver su vida derrumbarse nunca lo abandonaría por completo. Pero al menos ahora la traición había salido a la luz. Mientras Fernando enfrentaba el escándalo público y el desprecio de todos los que lo rodeaban, Antonio observaba las consecuencias de su decisión con una mezcla compleja de alivio y reflexión. La exposición pública había desatado una tormenta. Un colapso que no solo reveló la verdadera naturaleza de Fernando, sino que también puso fin al círculo vicioso de mentiras y traiciones que lo rodeaban. Ahora, Fernando ya no tiene pacientes. Ni el respeto de sus colegas. Ni un hogar al cual regresar al final del día. Para Antonio, hay algo liberador al finalmente ver la verdad salir a la luz. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, la verdad, por cruel que sea, tiene el poder de liberar a las personas. Y esa libertad es algo que nadie puede quitarle. Les deseamos que disfruten de un tiempo agradable y significativo escuchando la historia. Y no olviden dejar sus comentarios para apoyar al canal.